¿no? Sí, tal vez. Porque como que los modos bajos, ¿no? Por ejemplo, el 0,1 es un modo que viaja esencialmente a la velocidad de la luz en el medio de... Voy a volver a pintar aquí la fibra, ¿no? Sí, aquí tengo N1, N1, N2, ¿sí? Entonces el modo más bajo va por el núcleo, pero un modo muy alto en realidad va por el recubrimiento, va a la velocidad del recubrimiento. Bueno, la velocidad que le correspondería ir en el recubrimiento, ¿no? Y modos intermedios van a velocidades intermedias, entonces como que están medio en el recubrimiento, pero también están medio en el núcleo. ¿Sí estamos? Pero el hecho de que vayan a esas velocidades, ¿le entiendes que está diciendo que también viajan a través del recubrimiento? No, pues esas son las velocidades. Bueno, en realidad Ajá. el asunto es que... les voy a enseñar unos dibujitos. ¿Se ve desde atrás? ¿No? Ahorita se los paso para que los vean. Este es el modo 00. ¿Sí? Es un modo que... Lo que estamos viendo aquí es un corte de la fibra, digamos, ¿no? Y lo que estamos viendo pues, es el campo eléctrico, es decir, la intensidad luminosa, pues. ¿Sí? Y entonces, bueno, hay diferentes, cada uno está etiquetado con cuál es. Por ejemplo, este es el modo 2-3, ¿no? ¿Y qué tiene? Tiene varios lóbulos, ¿no? Pero además tiene varias repeticiones hacia afuera, ¿sí? Si se agarran el 55-80 o yo qué sé, ¿no? Un número así grande, ¿qué es lo que esperan? Si ven, toda la intensidad está como muy bien confinada en el núcleo, en el centro. Este es un modo que está mucho más esparcido, ¿sí? Y entonces conforme van incrementando los números del modo, es decir, la L y la M, los modos van siendo más, más desparramados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, empiezan a tener componente de campo eléctrico más sustancial en la parte de afuera, en el recubrimiento, y por tanto, van teniendo una velocidad de propagación más similar a la del recubrimiento que a la del núcleo. Entonces, ¿Sí? Entonces viaja por el recubrimiento. En realidad, la onda evanescente viaja por el recubrimiento, la onda no evanescente por el núcleo, ¿no? Pero ahí la pregunta es, ¿qué fracción de la energía va en la onda evanescente y qué fracción de la energía va en el núcleo, ¿no? Y sucede que puede ser una fracción importante, puede estar en el recubrimiento, lo cual sonaría algo malo, pero en realidad es algo bueno. Bueno, es algo bueno y algo... Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? A ver, hay varias cosas. La beta es distinta para cada modo. Entonces, en una fibra multimodo, su energía, ¿qué le va a suceder? Ustedes ponen 1 miliwatt de luz entrando a la fibra. ¿Qué va a pasar con ese miliwatt? ¿En qué modo va a caer? Pues en realidad lo más probable es que caiga en una combinación de todos los modos, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que unos modos van a ir más rápido y otros van a ir más lento. ¿Sí? Lo cual, a ver, es malo, ¿por qué? Piensen que quieren utilizar su fibra para telecomunicaciones, ¿no? No, pues. La aplicación No, típica de las fibras. Entonces, no, ¿qué es lo que ¿qué sucede? refiere? ¿Qué es lo que mando yo en realidad por la fibra? Son pulsos de luz, ¿no? Que después allá pongo un fotodiodo al final, ¿no? Ya sabemos que es un fotodiodo, ¿no? Y entonces lo convierto en señales eléctricas y luego se lo paso a una computadora y a base de mandar pulsos de luz, estoy mandando unos y ceros, ¿no? Esencialmente eso es lo que quiero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mi energía empieza como un pulso. Vamos a suponer que se reparte en dos modos para hacerla más sencilla, ¿no? Se reparte en dos modos. Entonces, conforme se propaga para acá, parte de la energía va a ir a una velocidad, parte de la energía va a ir a otra velocidad. Y entonces, ¿qué es lo que obtengo? Que mi pulso en realidad ya se ensanchó por lo pronto, ¿no? Si no es que ya se separó completamente, ¿sí? Conforme se propaga, y ¿no? Típicamente queremos propagar distancias largas, ¿no? Esto se va a ir ensanchando cada vez más. Si en vez de ser dos modos son 25, pues esto se vuelve una cosa espantosa, ¿no? Y entonces mi pulso, que empezó muy bonito y muy cortito, se volvió una cosa muy ancha, y eso me limita el número de pulsos que puedo mandar por segundo. Bueno, que al menos quien va a recibir del otro lado puede distinguir, ¿no? Sí, porque si yo mando estos muy pegaditos,
pues se van a traslapar todos contra todos Y se pierde la y información. perdí mi señal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues para hacer telecomunicaciones, esencialmente queremos o bien ser capaces de seleccionar el modo al que inyectamos la luz, ¿no? Es una opción, que es muy complicada. O la otra es usar una fibra monomodo, ¿no? Si usamos una fibra monomodo no tenemos este problema, porque todo cae en el modo 00, así se va y así llega. Y llega a la velocidad que le tenga el toque de la fibra. ¿Sí? Entonces, ya vamos viendo por qué es importante tener fibras monomodo y dónde este numerito se empieza a volver importante, ¿no? ¿Sí estamos? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, cuando queremos utilizar la fibra, por ejemplo, vamos a poner que estuviéramos en una cámara donde se trabaja con gases peligrosos en una industria que están haciendo, yo qué sé, vapores ácidos o yo qué sé, para algún tratamiento, ¿no? Y necesitamos censar si la cámara ya se vació o no para poder meter ahí al personal a que limpie o que saque las muestras o lo que sea. Necesitamos sensores, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues sucede que los sensores de fibra óptica son muy útiles. Entonces, ahí lo que queremos es poder meter la fibra a través del muro, ¿no? En un agujero suficientemente pequeño y bien sellado como para que no sea un problema el escape, ¿no? Y simplemente el entorno de la fibra, ¿no? El gas que está a su alrededor, puede hacer las veces del recubrimiento, ¿no? Y si hay una sustancia presente o no, seguramente el índice de refracción va a cambiar, ¿sí? Y entonces, a partir de medir, por ejemplo, la reflexión o la velocidad de propagación en los modos altos, yo puedo tener idea de la presencia o ausencia del gas en la cámara, ¿sí? Sin tener que poner un sensor físicamente a reaccionar con el gas ¿no? Está padre. Porque los sensores químicos típicamente son desechables, o sea, vas y ¿se acuerdan del papel pH, no? Por ejemplo. O sea, van, usan el pedacito de papel pH y una vez que midieron, pues lo tiran a la basura, ¿no? ¿Sí? Y así son los sensores químicos más tradicionales. Con esto podemos tener un sensor químico que se instala una vez y funciona para siempre, en principio, ¿no? Para que alguien llegue y lo rompa. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces hay un sinfín de aplicaciones para las fibras ópticas, no solo telecomunicaciones, ¿no? Por ejemplo, guiar luz a un endoscopio, ¿no? ¿Sí saben lo que es un endoscopio? ¿No? En fin, hay muchísimas. Bueno, guiar luz no solamente para hacer una imagen de lo que está dentro, guiar luz de afuera hacia adentro para hacer una operación. Por ejemplo, un láser lo pueden acoplar, ¿no? Y cauterizar ahí algo que está dentro, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que hacen los médicos, ¿no? Pero los instrumentos, fibra óptica, ¿no? Y entonces, bueno, dependiendo de la aplicación que vayan a tener, ¿no? O que quieran hacer, es el tipo de fibra que se elige, ¿cierto? Entonces pueden utilizar fibras. Las multimodo típicamente tienen un radio más grande, ¿no? Entonces son capaces de llevar intensidades más altas. Si lo único que les interesa es transportar intensidad, usen una fibra multimodo de núcleo grandote, ¿no? Y pónganle toda la potencia que puedan, ¿no? Antes que la quemen. Si les interesa esta parte, ¿no? Pues van a tener que utilizar una fibra con un núcleo más pequeño, ¿no? Esa no puede soportar una intensidad tan alta, ¿no? Pero bueno, entonces depende de qué es lo que quieran hacer. ¿Sale? Entonces, muy brevemente, ¿ya quedó claro esto? ¿Sí? Muy brevemente, otros tipos de fibras, ¿no? Ya para cerrar. Esta se llama fibra de escalón porque esencialmente el índice de refracción se ve como un escalón, es alto aquí y baja como un escalón, ¿no? ¿Sí estamos? Entonces, mientras se encuentran dentro del núcleo, el índice de refracción tiene un valor y mientras se encuentren fuera del núcleo, el índice de refracción tiene otro valor. ¿Sí? ¿Sí estamos? Ahora, hay otro tipo de fibras que se llaman de índice gradiente, que lo que tienen es un índice de refracción que varía de manera suave. ¿Sí? En estos, pues lo que sucede es que los rayos, ¿no? En vez de ser guiados, voy a poner nada más el núcleo, ¿no? Aquí, en esta, los rayos son guiados así, ¿no? En trayectorias de este estilo. En esta, los rayos son guiados en trayectorias curvas. Eso debe ser mucho mejor. Porque... los rayos tienden a curvarse hacia la parte de índice de refracción más alto, ¿no? Claro, cuando llegan aquí a un cierto
al centro, digamos, bueno, probablemente empiezan a curvarse hacia el otro, ¿no? Y ahí van haciendo como una culebrita, digamos, ¿no? Estas tienen algunas ventajas en el sentido de que los rayos que van por el centro, por ejemplo, van a un índice de refracción más alto conforme se vayan a la orilla, ¿no? Y pueden ir compensando ciertos aspectos ahí, digamos, de la dispersión en el material, ¿no? No dispersión cromática, sino dispersión ahora modal, ¿no? Y finalmente hay otros que son los tipos, digamos, de fibras ópticas más de moda y que son las que se están desarrollando ahorita, por ejemplo, aquí en el CIO. Yo no trabajo en ese tema, pero hay cosas muy interesantes que están haciendo en ese tema, donde el núcleo, en realidad, ahorita estoy viendo el núcleo de frente, ¿no? Lo que se hace es, se hacen estructuras con agujeritos muy, muy pequeñitos. Donde se deja una parte, digamos, de vidrio libre al centro, ¿no? Pero estos agujeritos son muy, muy pequeños, son subblanda, ¿no? Estas se llaman fibras de cristal fotónico. En algún momento vamos a hablar un poquito sobre qué es eso de los cristales fotónicos. Esencialmente el arreglo de estas agujeritos es un arreglo periódico, ¿no? de huequitos de aire en el vidrio, ¿sí? Y modificando la geometría, ¿no? El número de repeticiones, tanto radiales como en el ángulo, etcétera, ¿no? Es decir, jugando con la geometría de esto, uno le puede conferir propiedades muy particulares a la fibra, ¿sí? Eso es a lo que se dedican básicamente todos los que hacen fibras aquí, a diseñar estructuras de estas y luego hacerlas, ¿no? Es bien complicado hacerlas, ¿sí? ¿Han ido a la torre de estiramiento de fibras? ¿No? Bueno, a ver si uno de estos días vamos, ¿no? Para que lo vean, ¿no? O sea, empiezan armando estas, bueno, primero las hacen en la computadora para ver qué propiedades van a tener, ¿no? Y ya que llegaron a un diseño que les gusta, ¿no? Entonces hacen, con barras de vidrio, grandes y macroscópicas, hacen esta misma figura, con trozos de tubo, con trozos de barra, ¿no? Y luego, pues eso es lo que le llaman una preforma, ¿no? Entonces eso lo estiran y entonces pues, se chupa, ¿no? Y entonces queda ya ahora una cosa más pequeña, como tal vez de unos 4 o 5 centímetros. Pero ¿cómo le hacen para que se mantengan esos... Ahora sí que los van acomodando con mucho cuidado y entonces quedan todos apretados contra todos, ¿no? Ponen pedazos de vidrio y pedazos de barra sólida. Entonces todo eso lo ponen en un tubo muy grandote de vidrio. Y entonces ahí los empiezan a acomodar todos y ya cuando los acomodaron como los querían, lo jalan y lo convierten en un tubo pues como de, no sé, vamos a decir de 1 centímetro. Creo que son un poquito más chiquitos. Y luego ese tubo es el que montan en la fibra, en la torre, ¿no? Y lo estiran con mucho cuidado, con mucho control de la temperatura, de la tensión y una serie de cosas para que todo esto no se deforme, ¿no? Y simplemente se sigue chupando hasta que esto llega a ser pues, del tamaño del orden de una mica, ¿no? ¿Y qué porcentaje hay de que se deforme o no? Creo que hacen como 60 intentos y sale uno. No sé, digo, la verdad no lo sé. Sé que es muy complicado y que es un arte que hay que saber hacer, yo no lo sé hacer, ¿no? Pero si la estructura queda como debe de ser, ¿no? Uno realmente le puede conferir propiedades muy, muy particulares a las fibras y hacerlas que funcionen bien como sensores, como fibras de telecomunicaciones, como lo que uno quiera prácticamente, ¿no? Uno realmente puede hacer ingeniería de las propiedades de la fibra, ¿no? Simplemente jugando con la geometría de estos agujeros, ¿sabe? Estas fibras, bueno, una de estas de escalón, digamos, para telecomunicaciones, pues les cuesta, no sé, tal vez decenas de dólares el kilómetro, ¿no? Bueno, estas de incidentes son cosas un poquito más exóticas, no hay muchas. Estas de cristal fotónico les puede llegar a costar miles de dólares el metro, ¿no? Decenas de miles de dólares el metro, o algunas, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente son muy útiles, ¿no? Y tienen aplicaciones en muchísimas cosas, ¿no? En sensado, también en telecomunicaciones,
en óptica no lineal, en procesos no lineales, en un chorro de cosas, ¿no? ¿Sale? Ok, bueno, pues espero haberles dado al menos un panorama general sobre fibras. No, pero es que Sí, gracias.